¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Hoy es lunes 2 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de Muertos, una de las festividades más importantes de nuestro país, que en esta ocasión se está llevando a cabo de forma inédita, de forma muy especial, precisamente a causa de esta pandemia. Sabemos que todos los panteones están cerrados, sabemos también que la mega ofrenda de Ciudad Universitaria y también la que se coloca en el Zócalo capitalino, pues se han trasladado a actividades virtuales, motivos suficientes para entender y para percibir de manera distinta el concepto de muerte y también la forma en la que conmemoramos esta fecha importante para todos los mexicanos. De esto estaremos hablando más adelante con una especialista universitaria de la Facultad de Medicina. Además, es lunes, tenemos hoy y toda la semana las piezas que nos preparan los chicos de Entrending, que están relacionadas precisamente con la fecha de Día de Muertos, 2 de noviembre. Además, tenemos nuestras recomendaciones literarias. Hoy con Anel Pérez tenemos nuestra dosis de humor y algunos otros temas que iremos desarrollando durante los próximos minutos. Y comenzamos esta tarde con la voz del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien nos ayuda a resolver todas las dudas y los comentarios que nos hacen llegar a nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla y que ustedes ya conocen. Esta tarde nos habla, por ejemplo, de las diferencias y de las similitudes entre dos enfermedades que están latentes en este momento en nuestro país, que es la influenza y la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos han preguntado, se acercan los fríos, ¿es recomendable aplicarme la vacuna contra la influenza para protegerme del coronavirus? Bueno, la vacuna es para proteger de una enfermedad nada más. Cada vacuna es contra una enfermedad. La vacuna de la influenza protege contra los resfriados, la gripe causada por los virus de la influenza. Todavía no hay una vacuna, como ya lo hemos visto, contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, no hay una vacuna que prevenga la COVID-19. Entonces, sí es recomendable que usted se aplique la vacuna contra la influenza para protegerse de una posible infección de influenza. Respecto al coronavirus, las medidas de sana distancia y protección que se han recomendado es lo mejor por ahora, mientras se logra obtener una vacuna. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Las recomendaciones son seguirnos cuidando, seguir atendiendo estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Atendamos el uso de cubrebocas, indispensable parece ahora para ambos padecimientos. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. Sabemos que esta pandemia nos ha transformado radicalmente la forma en la que vivimos nuestra vida cotidiana. También se ha llevado la vida de miles de personas. Esta oportunidad es también una oportunidad precisamente para ser más empáticos, para ser más solidarios, no solamente con respecto a la vida de las personas que conocemos, sino con aquellas que nunca hemos cruzado una palabra. Hablemos hoy de la muerte y de sus distintas perspectivas con nuestra invitada de hoy, la doctora Asunción Álvarez, quien es maestra e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte en este espacio universitario. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Pues un día y una fecha importante para hablar de temas que pueden resultarnos muy sensibles, muy complejos, y entonces pues vamos a empezar por el principio. Estamos en Día de Muertos, una fecha en la que muchas personas festejan, es un día de fiesta, pero con la situación que estamos viviendo, ¿crees que se ha modificado primero el concepto que tenemos de la muerte y en segundo término de la percepción que tenemos sobre festejar este Día de Muertos? Bueno, pues realmente la pandemia, como nos ha limitado en muchas otras cosas, nos limita en esta celebración a la que estamos muy acostumbrados, ¿no? Que hay personas que viven como, yo diría, como muy genuinamente, en donde realmente representa un encuentro con sus muertos, y otras que quizá lo viven más como algo que es muy característico de nuestro país y que desde chiquitos estamos acostumbrados. Es una limitación no poder hacerlo como
como estamos acostumbrados, pero esta limitación se ha presentado a lo largo de la pandemia en cosas muy importantes, como es el no poder despedirse de personas cercanas que se van a morir, el no poder hacer el duelo con toda la compañía que representa un enorme soporte para este proceso. Entonces, esta es una más de las limitaciones que nos impone la pandemia. Ahora, yo diría que lo que más ha cambiado la pandemia en general es que a nosotros que como sociedad, a pesar de tener esta festividad de la muerte, pues en general los mexicanos, quitando algunos que tienen rituales muy bien establecidos desde hace mucho tiempo, ¿no? que vienen perpetuando tradiciones de mucho tiempo, la mayoría no queremos saber de la muerte, no sabemos cómo hablar de la muerte, no sabemos cómo acompañar de la muerte. Y más o menos lo podemos hacer porque no estamos en tanto contacto con la muerte. Pero con esta pandemia lo que nos ha pasado es que nos hemos confrontado con que eso en lo que no queremos pensar está ahí presente y puede pasarle a cualquiera. Eso es lo que escuchamos, eso es lo que sabemos que son los hechos. Y lo otro que hemos tenido que enfrentar, que estábamos en un error, digamos, que era algo que queríamos creer que la medicina siempre puede hacer algo para evitar la muerte. Por lo menos para postergarla, para arreglar lo presente y para que llegue después. Así pensamos, así actuamos, así nos comportamos normalmente. Y ahora de repente viene la pandemia y nos pone como enfrente y como con un lente de aumento, no, que la muerte está ahí, que le puede suceder a cualquiera, que de un día para otro uno puede enfermar, que puede ser de los graves y que se puede morir. Y también le puede pasar eso a nuestras personas. Eso ha sido una tremenda confrontación, ¿no? Una tremenda confrontación en particular para los mexicanos por todo esto que nos están mencionando, por la forma en la que pensamos, por la forma en la que entendemos y por la forma en la que parece festejamos a nuestros muertos. Pues sí, porque en realidad los mexicanos el 1 y 2 de noviembre somos muy festivos, pero quitando, como decía, comunidades que realmente saben muy bien cómo acompañarse y cómo seguir rituales ante la muerte, la mayoría no. La mayoría, quitando el 1 y 2 de noviembre, no hablamos de la muerte. Volteamos a otro lado cuando sale el tema. Si alguien saca el tema, le decimos que por favor que no hable de eso, que no es momento, y entonces nunca es momento. Incluso cuando un paciente está muy grave, todavía se pretende muchas veces hacer como que no está pasando lo que está pasando. Eso somos la mayoría de mexicanos, a pesar de estar acostumbrados, claro, a comer calaveritas con nuestro nombre, pan de muertos, sí, en estos días. Pero fuera de eso, la muerte es un tema que evitamos, que negamos, que volteamos a otro lado, ¿no? Entonces, que no nos preparamos nunca para ella. Exactamente, justamente eso te iba a preguntar, pues no podemos elegir o no morirnos, es una situación inevitable, es una etapa que forma parte de la vida cotidiana, pero lo que sí podemos hacer o cambiar es la forma en la que nos acercamos, en la que nos preparamos para este tipo de procesos. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar aquellos que efectivamente estamos en esta gran mayoría de mexicanos que preferimos no abordar el tema? Sí, digo, nadie sabe cómo va a morir, pero la mayoría de las personas hoy muere en un contexto de atención médica, ¿no? Si muere alguien por un accidente, pues no se puede hacer nada para que sea mejor o peor. Es lamentable, no debería de haber pasado. Lo mismo por un acto de violencia, es muy lamentable, pero ahí no se puede hacer nada para decir, ay, bueno, que esta muerte sea más digna. Ahí no, pasó y ya. Pero en la atención médica hay mucho por hacer para que la muerte sea digna, y yo entiendo muerte digna como la mejor muerte posible, en donde el paciente y la familia tenga el menor sufrimiento posible. Estoy diciendo el menor posible porque muchas enfermedades pues conllevan sufrimiento, y en donde se tomen en cuenta los valores de la persona. Entonces, si podemos pensar en eso a lo largo de la vida y poder conversar de eso, primero con nosotros, y después con las personas cercanas, por ejemplo, para decirles, para mí sería una forma de vida que no querría, que sería indigna vivir de tal y tal forma. Por ejemplo,
en un centro hospitalario en donde se están recibiendo todo tipo de tratamientos que ya no van a servir y que aíslan a la persona y que lo incomunican y que representa una gran incomodidad y aparte una gran soledad. Entonces, alguien puede decir, yo así no quiero pasar el final de la vida. Esto hay que decirlo, porque esto permite que se tomen decisiones adecuadas, oportunamente, y decir, no, doctor, yo rechazo ese tratamiento, yo no quiero, yo quiero pasar el final de mi vida de otra forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, implica sí dedicar a lo largo de la vida unas reflexiones de que nos vamos a morir. Y que eso, como ya bien decías, Rosa, eso no se puede elegir. Llega un momento que eso no se puede elegir. Pero sí se puede elegir mucho en cómo no vivir el final de la vida. Y dentro de lo posible, cómo sí vivirlo, dónde, con quién, haciendo qué, ¿no? Oye, pues es que es justo lo que te iba a preguntar enseguida, que es la importancia de, pues de hablar, de pensar la muerte, de reflexionar sobre ella, de nombrarla, de planearla incluso. Pero lo que quería preguntarte es, para que todo esto suceda, primero tenemos que quitarnos quizá el miedo, el temor. ¿Cómo lograr esto? ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que invitando a esta reflexión, ¿no? Y decir, la única manera en donde uno puede tomar buenas decisiones es sabiendo lo pensado antes. Entonces, empezar a hablar de eso. No se trata de hablar todo el tiempo de la muerte, pero sí poder llegar a alguien diciendo, yo he pensado en qué cosas no querría, necesito que ustedes lo sepan. Es más, quiero hacer una voluntad anticipada. La voluntad anticipada es un documento que uno puede hacer cuando está consciente, como ahora yo, tú. Exactamente. Y decir, ¿qué tipo de tratamientos no querríamos? Por ejemplo, si yo caigo en un estado inconsciente irreversible, que no me mantengan con vida, que no prolonguen mi vida. Esa vida a mí no me sirve, no quiero que estén mis familiares ahí manteniendo mi vida y teniendo que estar con alguien que ya no tiene ningún tipo de relación. O si estoy en un estado muy avanzado de demencia, no hagan esfuerzos por prolongar mi vida, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, porque para mí es una vida que no tiene, que sería indigna mantenerla, que no quiero, que no me sirve, que no me beneficia. Ya ni estoy yo conscientemente ahí. Son ejemplos, ¿no? En la medida que uno lo hace sana, pues no tiene ni idea qué le va a pasar. Cuando uno hace este documento ya teniendo una enfermedad, tiene más idea de qué cosas le pueden pasar. Pero hay cosas claras que uno puede establecer. Y eso, además de que uno tiene la tranquilidad de que van a respetar su voluntad, porque ya se ocupó de dejarla por escrito, eso representa una enorme ayuda a los que tienen que tomar decisiones por uno que ya no puede expresarse. Porque son decisiones muy difíciles, son decisiones sobre la vida y la muerte. Entonces, si uno dice, es lo que quería, estamos simplemente siguiendo su voluntad, representa un enorme apoyo para tomar esas decisiones. Entonces, empezar a hablar de los temas que nos interesan y a los que inevitablemente vamos a llegar. Doctora, mencionas también un tema importante. Esto de pensar a hablar, de tomar decisiones, nos lleva a otro ámbito que pasa de lo individual a lo colectivo, o por lo menos de lo individual a lo familiar, y entonces pues ya parecería que puede haber dilemas porque hay decisiones compartidas, porque no estamos pensando exactamente en lo mismo. ¿Cómo ubicar la muerte en estos dos ámbitos, en lo individual y en lo colectivo familiar? No sé si sean como los dos ámbitos que podemos abordar. Yo creo que para esto se tiene que hablar. Si nunca se habla, ni se sabe que hay diferencias, ni hay la oportunidad de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, si una familia habla, por ejemplo, o alguien habla porque le preocupa ese tema con sus personas más importantes, le podrá hacer ver que le interesa mucho que lo apoyen cuando él ya no se pueda expresar por sí mismo, que quiere contar con ese apoyo, si creen que le pueden ayudar, y si no, que le digan por qué no, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se expresan como donadores y después las familias dicen que no se debe hacer esa donación, y uno se pregunta, ¿pero por qué no respetan la voluntad de esa persona?
sí es lo más importante. Bueno, quizá porque no se acordó en vida que hicieran eso. Entonces, bueno, a veces son temas difíciles y a lo mejor a la primera no se llega a un acuerdo, pero lo importante es hacerle ver a alguien que cuando ya no esté ahí para defender su voluntad, uno espera de los que lo quieren, pues que lo apoyen, ¿no? Entonces, y es conversando, y si de plano uno llega a decir, no, pues yo no te puedo ayudar en eso, entonces uno dice, bueno, lo acepto porque tú lo ves diferente, pero entonces no te voy a pedir a ti que estés ahí tomando decisiones, voy a poner en mi voluntad anticipada que sea otra persona. Y si eso no se hubiera hablado, no se hubiera sabido. Entonces, en pocas palabras es hablar, 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 aprender a hablar de la muerte otra vez como lo hacían las personas pues antes de que que se fuera instalando esta negación social que ahora existe, sobre todo en los países occidentales y desarrollados que ahora, fascinados con la ciencia, quieren que la ciencia pueda hacer todo para vencer a la muerte y dejaron de ocuparse de lo que los seres humanos siempre se han ocupado, de prepararse para la muerte. Nos queda muy poquito tiempo para terminar este bloque, pero no quiero irme sin resaltar justo esto que nos estás mencionando, que es la negación social y esta variedad de oportunidades o de posibilidades que tenemos para evitarlo, que son, por ejemplo, las religiones, las costumbres, la forma de vida que tenemos, cómo lograr que esto sea un hecho y que se confirme, digamos, desde los individuos, desde las familias. Pues nuevamente es hablando y aclarando ideas equivocadas. La religión en realidad está de acuerdo con muchísimas cosas, la mayoría de las religiones, ¿no? Podemos decir que las religiones en general con lo que están en contra es con la eutanasia, ¿no? Y yo diría, bueno, pues debería de revisarse eso porque, pues porque es un derecho, o sea, debería ser una opción. Pero quitando esa opción, esa forma de ayuda, lo que uno puede hacer para morir mejor, para tener un mejor final de vida, las religiones no se oponen, porque se refiere a no dar tratamientos que no sirven, que muchas veces se dan por desesperación, se dan porque uno tiene tantas ganas de creer que se va a curar la persona que se siguen dando. Pero si se asume que no van a servir, en lugar de eso se pueden empezar a hacer cosas, que son los cuidados paliativos, por ejemplo, que solo están enfocadas a aliviar el sufrimiento de diferentes tipos de la persona. Y esto es aplicable hoy en la pandemia. Es aplicable si se tiene claro que va a haber situaciones ya muy graves en donde no se va a poder curar la persona, pero sí se puede exigir y se puede enfocar a que esa persona tenga el mejor final de vida posible. Eso sí es un derecho que tiene que respaldarse de las personas. ¿Qué quiere decir? Aliviar sufrimiento, procurar que no esté solo, utilizando los medios limitados que tenemos, que haya una comunicación con sus personas importantes. Si esto se pone como, esto es de lo más importante y esto es lo que yo voy a exigir, podríamos cambiar esto para que las personas tengamos una mejor muerte, un mejor final de vida. Pero hay que ocuparnos, como lo que nos ha pasado es que como no queremos pensar en eso, no hacemos nada y llega y ya, que hagan lo que sea. Y nos borramos. Sí. Sí, no, pues es que concluyamos esta primera parte con la idea de ser responsables, cambiemos nuestra mentalidad, hablemos y tomemos decisiones en vida para tener una mejor muerte en todos los sentidos. Doctora Asunción Álvarez, te vamos a pedir que nos permitas unos minutos, es momento de hacer esta primera pausa, pero regresaremos para seguir hablando de este tema. Y también los invitamos porque regresando de la pausa tenemos nuestras recomendaciones literarias. Además seguiremos hablando del Día de Muertos aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y estamos listos para hablar ahora de la lectura y de la escritura como esas herramientas de transformación y de aprendizaje, gracias a las opciones que hoy y todos los lunes nos presenta Anel Pérez en Si leo, no me encierro.
Hola, esto es Si leo no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Tendremos muy próximamente el foro Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, esto del 4 al 7 de noviembre, este espacio que busca reflexionar sobre la relevancia de la narrativa como herramienta crítica y transformadora. Participan invitadas de México, Cuba, España, Bolivia, Ecuador. Se suma también la Filmoteca de la UNAM con un ciclo de ciencia ficción por realizadoras mexicanas que podrá verse gratuitamente. Siga todo esto en el Facebook y redes de Literatura UNAM, de la Filmoteca de la UNAM o del Colegio de San Ildefonso. Y ya viene nuestro querido Festival de Poesía en Voz Alta, esto del 6 al 8 de noviembre, con el título La lengua que vibra antes de la palabra. Más de 20 poetas y artistas visuales, los más notables en el ámbito de la vocalidad en la escena contemporánea. Siga este festival en las redes de Casa del Lago de la UNAM. Y continuamos con el ciclo Monocultivos, explotación territorial y virus mortales como temas en la literatura hispanoamericana actual. Así que el 4 de noviembre tendremos Esta tarde llovieron palomas muertas, agroextractivismo y enfermedad. Esto en Después de la ira, de Cristian Romero, quien conversará con David Loria Araujo. Véalo en las redes de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura a las 5:30 de la tarde. Para leer durante el fin de semana y todo el tiempo que usted quiera, les recomiendo como siempre periódico y poesía, pero ahora en particular a Silvia Plath. Aquí un poema de la propia Silvia Plath en versión de su traductor Jordi Doce. Puedo sentir el mar o un fondo de campanas. El ruido de gaviotas me reconforta, alivia mis ataques. De vez en cuando una enfermera ajusta la almohada o despliega las sábanas hasta que siento un peso en mi barbilla y no hay frío. Los gritos que escucho a la distancia son eco y droga. Me visitan madres, parientes, pero me canso pronto y ellos dudan. Los días sisean como ancianas y un instinto de sol agita las cortinas. Es agrio como el alma y desmedido y turbio. Yo lo veo en la próxima entrada de Si leo no me encierro. Hasta pronto. Enseguida los chicos de En Trending nos dan una probadita para conocer las distintas formas en las que se celebra el Día de Muertos en nuestro país. En noviembre, las casas se pintan de colores, se llenan de flores de cempasúchil y se preparan los platillos preferidos de aquellos que regresarán del más allá para compartir 2 días con nosotros, acompañados de una luna brillante y las velas que iluminan los altares. El Día de Muertos en México es tan diverso como nuestra propia comunidad. Cada estado celebra de manera distinta la llegada de nuestros difuntos, aunque todos con algo en común: el gozo constante de celebrar a la muerte. Existen lugares de nuestro país en donde las leyendas de milenarias tierras conservan rituales que hasta la fecha siguen desarrollándose. Uno de ellos es Pomush, pueblo maya en el estado de Campeche, en donde los habitantes del lugar llevan a cabo la limpieza de huesos previo al Día de Muertos. Esto con la idea de tenerlos presentables para la gran celebración. Los colocan dentro de su caja sobre un paño nuevo que ellos mismos pintan o bordan para seguir manteniendo esta conexión con nuestros seres queridos que solo viven en nuestros recuerdos. En el pueblo mágico de Janitzio, Michoacán, a la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. Los habitantes salen de sus casas y se unen en procesión hacia el panteón. Al llegar, colocan servilletas bordadas sobre las tumbas y disponen ahí los alimentos para sus difuntos. En Oaxaca, la comunidad zapoteca del Istmo no acostumbra a velar a sus difuntos en los panteones. Ellos los esperan en sus hogares. Desde el 25 de octubre comienzan a colocar los altares, los cuales pueden ser de 2 tipos: el bigi, un marco tapizado de hojas de plátano, flores, frutas y alimentos, debajo del cual se deposita el resto de la ofrenda, y la pirámide escalonada, que consta de 7 niveles, forrada con papel picado y un extenso camino al frente, hecho con más flores, frutas y veladoras. En San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México, se conservan los rituales prehispánicos en sincretismo con la religión católica. Las campanadas de la iglesia marcan el ritmo de cada ritual, desde el día 1 de noviembre, y al anochecer el panteón se ilumina con cirios y veladoras mientras los habitantes pasan la noche en compañía de sus seres queridos.
Cada región cuenta una historia diferente para recordar a quienes se adelantaron, acompañada de nostalgia, alegría y respeto a la muerte. En el mes de noviembre festejamos a las almas de nuestros seres queridos que cada año vuelven para compartir con nosotros la dualidad de la vida y la muerte. Es momento de nuestra dosis de humor con los chicos de No Memes. Qué interesante está esto que nos están compartiendo nuestros invitados en La UNAM Responde. Pero vamos a hacer una pausa, pues para ponernos al tanto del acontecer tecnológico y del internet con esta cápsula de No Memes. Seguiremos conversando sobre la percepción que tenemos de la muerte y cómo prepararnos para ella después de la pausa aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde, listos para seguir hablando sobre la percepción que podemos tener a raíz de la pandemia sobre la muerte, sobre las festividades, hoy que es 2 de noviembre. Retomamos nuestra conversación con la doctora Asunción Álvarez, quien es maestra e investigadora del Departamento de Psiquiatría y de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Doctora, nos hiciste un panorama bastante amplio de lo que podemos hacer como individuos con respecto a la muerte, pero hoy que estamos festejando el Día de los Muertos en nuestro país, me gustaría que nos hablaras de cómo ha cambiado no solo esta percepción de festejar, sino cómo podemos atender este concepto desde otras realidades como la bioética, la psicología, la medicina, cómo entender en sus justas dimensiones este concepto y esta realidad de la muerte. Pues yo creo que lo que es importante reflexionar es que ahora que hemos perdido muchas oportunidades, o sea, ahora que hemos perdido cosas que dábamos por hecho, podemos volver a apreciar el valor que tienen. Por ejemplo, ahora nos damos cuenta, porque no se puede tener, de la importancia que tienen las despedidas, ¿no? Se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y cómo algunos miembros del personal de salud muy generosamente han visto la manera de poder sustituir estos encuentros en persona con por lo menos tener a través de celulares o de tablets una posible comunicación para que la persona no se vaya sin despedirse. Y sin embargo hay que decir que, aunque ciertamente hay personas que tienen muy claro cómo hacer esto, la mayoría de las personas, por esta necesidad de evitar la muerte y de hacer como que no está pasando, y una idea equivocada de proteger al enfermo que no sepa que se va a morir, cuando podían despedirse, no se despedían. Entonces, a lo mejor esto es algo que podemos decir, ahora que vemos el valor que tiene, cuando volvamos a poder hacerlo, porque no lo hacíamos, no se hacía por esta torpeza que tenemos ante la muerte, de si digo algo la voy a regar, si digo algo, no, díganse, acompáñense, están viviendo lo mismo, y es muy diferente que cuando alguien se va a morir queden palabras y se hayan dicho palabras y se hayan expresado el afecto que hay a que no se haya dicho. Y lo mismo pasa con el duelo. Nuevamente, hay comunidades, hay grupos que siguen rituales que les ayudan mucho a procesar el duelo.
pero muchas otras personas no, también después de que se muere alguien cercano, como que hay una prisa por volver a que siga la vida normal y casi no se da tiempo a ese proceso de acompañamiento que es el inicio del duelo y que es muy importante. Nuevamente, ahora no lo podemos hacer, casi no se puede hacer, porque hay que evitar hay que guardar la distancia y entonces hay que evitar situaciones de contagio y entonces ahora no se puede tener esas reuniones y ese acompañamiento, pues quizá ahora podemos volver a valorar que sí tiene mucho sentido, que cuando alguien pierde a una persona muy querida, necesita estar acompañado, necesita poder tener alguien que lo escuche si quiere hablar y si no, que lo sostenga, que lo acompañe, que reconozca su sufrimiento, porque a veces queremos hacer como que, ay, no te preocupes, ay, ya va a pasar. Ay. No, hay que reconocer al otro con su sufrimiento, porque si no es como no respetarlo, ¿no? Entonces yo creo que esto que ahora no podemos nos devuelve el valor que tiene y ojalá sepamos valorarlo cuando regresemos a volver a tener las oportunidades que ahora no tenemos, ¿no? De despedirnos, de acompañarnos en el duelo, en fin. Y todas estas etapas, todas estas realidades me lleva a hablar de un concepto que a veces nos cuesta quizá un poquito de trabajo entender, pensando también en este acompañamiento, en la empatía, en la solidaridad que podemos tener para con aquellos que están viviendo la realidad, cualquiera que sea, en pandemia o fuera de ella, que son estos conceptos de humanidad y de humanismo. ¿Cómo relacionarlos con estas situaciones sensibles y complicadas que están relacionadas con la muerte, doctora? No, yo creo que es un hecho que ahorita está faltando eso, pero no porque alguien no quiera hacerlo, sino por las limitaciones que nos pone la pandemia. Y se han hecho grandes esfuerzos por personas individualmente, por instituciones, por grupos, como para dar espacios, aunque sea virtuales, para acompañar a las personas en el duelo. Yo creo que eso hay que reconocerlo porque expresa el reconocimiento de que esto es muy importante y nos hace mucha falta. Y a pesar de todos estos esfuerzos, hay que decir que está habiendo afectación en la salud mental, ¿no? Por muchas cosas, pero también por las pérdidas que tienen las personas, de fallecimientos de personas cercanas, por la dificultad que tienen para despedirse, por la dificultad que tienen para el duelo. Hay muchas situaciones que están causando una afectación en la salud mental y esto puede durar, ¿no? Y en ese sentido también quizá una invitación al público es que se reconozcan y que vean si tienen la necesidad de pedir ayuda, porque nuevamente hay muchos lugares en donde se está ofreciendo esta ayuda online, pero para atender necesidades psicológicas, emocionales, para acompañar en el duelo, para evitar que haya mayor afectación. Entonces yo creo que la verdad es que sí nos afecta esta pandemia de muchas formas. Son exactamente todas estas alternativas que nos mencionas, me parece que son pues para personas quizá que ya están atravesando por estos procesos de enfermedad, de duelo, de pérdida, pero me gustaría que nos hablaras de un concepto que mencionaste hace un ratito, que es, me parece que la constante en la gran mayoría de la población, que lo que no hacemos es precisamente por torpeza, por falta de aptitudes para hacerlo, porque no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo acercarnos. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a prepararnos para enfrentarnos no solamente a nuestro propio proceso de muerte, sino para estar también aptos y ser útiles en el proceso de acompañamiento de estas otras personas? Quizá estar convencidos, partir de la base de que si alguien se le ha muerto a alguien muy cercano, necesita que le reconozcamos ese sufrimiento y ofrecerle nuestra compañía. Si sentimos que lo vamos a decir mal, eso no nos impida hacerlo, porque si no hacemos nada, no vaya a ser que lo digamos mal, lo dejamos solo, y eso pasa. Ahora
en pandemia en donde uno se puede comunicar online, o eso pasa en situaciones normales en donde uno dice, ay, no sé qué decirle, mejor no le digo nada. Es lo peor que podemos hacer, no decir nada, no mostrar ningún interés por lo que le está pasando a la persona. Entonces yo creo que una premisa fundamental es, quien pierda a una persona cercana necesita reconocimiento, compañía, palabras de empatía, de afecto. No necesita que le digan, ya no pienses en eso. Necesita que uno reconozca que está pasando por una situación de mucho sufrimiento. Fíjate que en esta sociedad, además de tener una gran dificultad para hablar de la muerte y para acompañar por la muerte, tenemos una gran dificultad para acompañar en el sufrimiento. Como que lo único que nos sale decir es, ay, no te preocupes. No, eso es... Todo va a estar bien. No, pues ¿cómo? Si me estoy muriendo de dolor, ¿cómo me dices eso? Mejor dime, no me imagino lo que sientes, pero sabes que yo estoy aquí para lo que pueda, y que siento mucho. Bueno, como que uno se ponga un ratito de silencio, o sea, que diga, a ver, no voy a decir cualquier cosa, voy a decir qué siento, y lo único que me interesa es que esta persona sienta que me importa, que me imagino que es muy duro lo que está pasando, que quiero que sienta que cuenta conmigo, ¿no? Entonces, premisa, eso es importante. Para una persona que está en esa situación, que está sufriendo, necesita otro que se lo reconozca y que lo acompañe. Y si nosotros somos el que estamos por ahí, no evadamos, ¿no? Y una de las alternativas precisamente para acercarnos o para pedir ayuda es la tanatología, doctora. Uh-huh. La tanatología pues es una disciplina que se ha dedicado a acompañar, a preparar o a resolver una vez que pasan situaciones de pérdida, entre estas la de la muerte. Entonces, lo que hace es nuevamente establecer una comunicación con la persona. Muchas veces el tanatólogo lo que tiene que hacer cuando una persona, por ejemplo, va a morir, a lo mejor lo que hace es facilitar que se comuniquen los que se tienen que comunicar, los familiares con el enfermo, con el médico, ¿no? Porque justo es lo que hemos perdido. La tanatología es una disciplina que surge precisamente como para resolver esta incapacidad que se fue instalando en la sociedad de no saber cómo hablar de la muerte y de decir, ay, no, si le digo eso, no sé, mejor no. Bueno, entonces el tanatólogo viene a hacer eso. Sí, el tanatólogo ayuda, o un psicólogo. En realidad, si todo el mundo supiera cómo hablar de la muerte, no sería necesario el tanatólogo, porque así le hacían antes. O sea, esto es algo que se tuvo que inventar, digamos, desde el siglo pasado, porque se empezó a abandonar a las personas que se iban a morir y se empezó a abandonar a las personas que habían tenido la pérdida de una persona querida. Entonces, pues como que fue necesario venir a sustituir esos vacíos de no poder acompañar y no poder hablar. Eso es lo que hace el tanatólogo. Acompañar, estar ahí y ayudarnos en esos momentos complicados. Doctora, nos queda poco tiempo para terminar esta entrevista y me gustaría que nos ayudaras a entender con consejos quizá sencillos, además de los que ya nos has dado, con esto de la importancia de mencionar y de hablar y de llegar a acuerdos para tomar decisiones con respecto a nuestra muerte, de cómo podemos lograr que estén en una misma línea el concepto de la vida y de la muerte, aunque sean atravesados por otras realidades de vulnerabilidad, de temor, de resiliencia, de todas estas etapas complicadas que estamos viviendo, principalmente ahora en tiempo de pandemia. Pues yo creo que lo que hay que asumir es que la muerte forma parte de la vida, va a estar ahí, o nos toca antes a nosotros, o les toca antes a personas queridas, y como eso no lo podemos evitar, vamos a prepararnos para que eso llegue de la mejor manera. Pero aparte, si realmente asumimos ese hecho que no nos gusta, de que nos vamos a morir, entonces podemos, como consecuencia de eso, darle mucho más valor a esta vida que se acaba, a la vida de las personas que están con nosotros, que no tenemos garantizado que estén, y vivir lo mejor posible y
vivir con esas personas lo mejor posible. O sea, la muerte le da valor a la vida, ¿no? Porque si no hubiera muerte, todo se pudiera hacer después, de verdad no valoraríamos la vida. Entonces, apropiarnos de nuestra vida, que yo creo que vivirla bien, lo mejor posible, es la mejor manera de prepararse para la muerte. Cuando llegue ese momento, vamos a saber que la aprovechamos, que realmente estamos satisfechos de la vida que tuvimos. Yo creo que lo que es muy angustioso es decir, llegar a ese momento y decir, ¿qué hice con mi vida, no? Entonces, bueno, otro efecto que tiene ocuparse de la muerte es que valoramos más la vida. La vida que no sabemos cuánto tiempo más esté. Entonces, por eso es cada día. Valoremos. Doctora, ahora sí, para terminar, cuéntanos rápidamente en qué estás trabajando desde este departamento de la Facultad de Medicina que tiene que ver precisamente con ser conscientes de la forma en la que vivimos para prepararnos a esta etapa que es la muerte. Bueno, una de las líneas tiene que ver con mi línea de investigación. Estoy con un proyecto que ya está avanzado y que de hecho se ha visto un poquito obstaculizado por la pandemia, porque necesitamos hacer entrevistas en persona, es mucho más fácil, sobre todo por el tipo de población que queremos abarcar, todos los niveles educativos. Y es una investigación que tiene que ver con conocer las opiniones de las personas, en este caso es entre 50 y 75 años, de qué tanto querrían tomar decisiones sobre tratamientos u otro tipo de decisiones en caso de enfermar de Alzheimer o de otra demencia. Ese es uno de mis temas porque pues a mí me interesa mucho este tema de de la posibilidad que tenemos de elegir al final de la vida y sobre la vida. Entonces, ese digamos que es el que tiene que ver directamente con una línea de investigación mía que es dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Y como corresponsable estoy en otro proyecto que surgió en esta pandemia y que tiene que ver con evaluar intervenciones de atención en salud mental mediante estas posibilidades que tenemos online para ver qué tanto valorarlas, ya están pasando, evaluarlas para ver qué tenemos que cambiar y qué tanto se pueden realmente proponer para situaciones similares. Esas son estas líneas de trabajo, pero nos quedamos precisamente pues con todos estos consejos, con la importancia de enfrentarnos primero a estos temas, de hablar de ellos, de valorar lo que tenemos y no solamente pensando en nosotros mismos, sino lo que te preguntaba también hace unos minutos, que es sobre la importancia de valorar un concepto como la muerte en lo individual y en lo colectivo. Doctora Asunción Álvarez del Río, maestra e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, gracias por estos minutos, por estos consejos y por esta forma tan apacible de ayudarnos o de invitarnos a hacernos responsables de la forma en la que vivimos y también de la forma en la que moriremos. Gracias y buenas tardes, doctora. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias y bueno, seguimos aquí en este espacio universitario hablando del Día de Muertos y precisamente pues con toda esta situación hay cosas que se han reinventado y que han buscado otras alternativas. Una de ellas es la mega ofrenda de nuestra universidad que se traslada a las pantallas. Veamos de qué se trata porque aún está disponible hasta el próximo 8 de noviembre. Cada año hemos podido presenciar y asistir a la mega ofrenda realizada por la UNAM y esta vez no será la excepción. Podremos verla y estar más cerca que nunca de esta gran tradición del Día de Muertos en nuestro país. La 23ª mega ofrenda de la UNAM será posible este 2020 de manera virtual del 1 al 8 de noviembre. Siempre es muy esperado por la comunidad universitaria. Obviamente vivirlo, recorrerlo siempre es una experiencia muy linda. Y ahora, como tú dices, el reto ha sido cómo eso lo transformamos en esta era digital, que podamos aún a la distancia estar, recorrerlo, interactuar, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros, para nuestra comunidad. En la mega ofrenda participarán 44 entidades de la UNAM y por primera vez la CENES y otras sedes de estados de la República, quienes mandaron los bocetos y especificaciones de lo que podremos ver en sus ofrendas virtuales, además de compartir las tradiciones, música y cultura que representa a su localidad. Cada entidad diseñó
el bosquejo de cómo se imaginaba esta ofrenda virtual, ¿no? En 3D, a través de estos modelos que las entidades nos enviaron, hemos reconstruido esas ofrendas virtuales en el estado de la República que les tocaba. Este portal contará con un recorrido virtual e interactivo donde el público podrá apreciar las ofrendas y votar por la que más le guste. Además encontraremos otros concursos, uno llamado Zompantli, haciendo alusión a los altares hechos con cabezas de los enemigos en Mesoamérica llamados Zompantli. Aterrizado a nuestra realidad, las personas mandaron sus fotos usando esta plataforma, caracterizados y con cubrebocas. Otro de los concursos es el de Catrinas. Podremos votar por los videos de los mejores caracterizados. También se podrán leer las calaveritas literarias que creativamente hayan compartido. Y la gente podrá ver videitos que las mismas entidades hicieron sobre ese estado de la República, escuchar música tradicional, conocer recetas típicas de ese estado. La mega ofrenda UNAM Virtual 2020 contará con una gran oferta cultural, danza, música, teatro, charlas sobre esta tradición, un rincón de lectura con recetas, poemas, textos y convocatorias es lo que ofrece este año en su programación y para su público. Además de los premios y reconocimientos de los concursos, también habrá un espacio para rendir homenaje al sector salud por la labor que han realizado durante la pandemia, a través de cuadros digitales y en formato de video, diseñado por la Facultad de Artes y Diseño y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Va a quedar abierto no solo para la comunidad universitaria de nuestra UNAM, ¿no? Sino todo el público que quiera visitarla va a poder hacerlo dentro y fuera de México, ¿no? Entonces, pues sí esperamos tener muchos visitantes que conozcan nuestras tradiciones. Pues seguramente extrañamos el olor a cempasúchil y al incienso, pero aprovechemos todas estas posibilidades digitales que nos permiten seguir disfrutando de nuestras tradiciones, de la mega ofrenda, con todas sus actividades durante los próximos días. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Es una oportunidad para ser también reflexivos, opinemos, hablemos sobre estos temas que son importantes para la vida y para la muerte. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, gracias a todos los que nos ven del otro lado de la pantalla y que nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Mi nombre es Rosa Brizuela y recuerden, tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.